esa evidencia también de la práctica también es un nivel que nosotros vamos a discutir brevemente. Voy a tratar de ser lo más práctico y conciso. De hecho, he tratado de en mi presentación utilizar algunos ejemplos para hacerlo un poco más gráfico, porque todo el marco conceptual y marco teórico de la evidencia científica está ahí. O sea, lo podemos buscar. Algunos de los recursos los voy a compartir. Para que ustedes también sepan de dónde proviene eso. Como siempre, no tengo ninguna declaración que hacer respecto a eso. Vamos a tratar de comprender los diferentes niveles de evidencia que existen, los criterios que determinan la calidad de eso, precisamente por lo que mencionaba, explicar la fuerza de las recomendaciones y aplicar uno de los marcos conceptuales, que es el marco Gray, que a pesar de que muchos lo han ido modificando dependiendo del tipo de metodología que utilizan, pues sigue siendo uno de los parámetros fundamentales que nos ayudan a entender de una forma más práctica el valor de la evidencia. Todos los días andamos así. Yo no sé si ustedes vieron en estos días, traté de ponerlo en la presentación, pero yo, no, yo tengo unos temas de tecnología con la actualidad de las plataformas web, los TikTok, yo no sé cómo usar esas cosas. Entonces, mi cerebro no va para TikTok. Entonces, como dice una amiga, mi neurodivergencia, ¿no? No me permite ir más allá que Instagram. Entonces, hace poco salió un video súper chistoso, que me lo enviaron como 10 veces, de Tamayo. Tamayo era un joven que decidió publicar un artículo científico y lo mandó a una revista predadora, y esa revista predadora se lo publicó en el mismo artículo científico. Él decía que era mentira, que eso se lo había inventado él y todo lo demás, pero eso se lo publicaron como en 10 revistas. Una cosa sorprendente, que nos dice a nosotros que es posible publicar. Lo curioso es que lo que estamos publicando y dónde lo estamos publicando, que es lo grande de la historia. Entonces, andamos muchas veces así, andamos muchas veces en una cuerda floja, tratando de ver qué es lo que vamos a utilizar como evidencia para nuestra toma de decisiones, porque justamente la evidencia científica no solamente es un conjunto de datos que se derivan de los procesos sistemáticos que nosotros ejecutamos en la ciencia, sino que también se utilizan para tomar decisiones. Quiere decir que nuestros hallazgos pueden mejorar o afectar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque nuestras investigaciones deben de tener un resultado al final que pueda servir y que sea de utilidad para la toma de decisiones. Y obviamente en salud pública siempre vivimos abogando para que nuestras autoridades utilicen la mejor evidencia científica existente en la toma de decisiones. Pero a ver, si no producimos buena evidencia científica, pues nuestras autoridades no van a tomar las mejores decisiones. Y por consiguiente siempre tenemos que extrapolar experiencia de otros entornos, de otros países, porque no tenemos nuestro referente. Y por esa razón, muchas ocasiones se ven muchas veces nuestros tomadores de decisiones con las manos atadas, porque no saben qué es lo que vamos a hacer. Ahora, para poner en orden, porque a nosotros los seres humanos nos encanta hacer clasificaciones yo creo que eso es parte innata de nuestra especie, me encanta poner cubitos y cuadritos para todo. Bueno, pues esa metodología está jerarquizada. ¿Y quién se le ocurrió un día hacer una jerarquización de esto? Aquí mira que chulo, aquí se ve. La primera escala que se describió para hacer una evidencia científica fue justamente en Canadá. El Canadian Task Force en 1979 empezó diseñando lo que luego y más adelante se iba a empezar a perfilar como un sistema de calificación de la evidencia científica existente. Luego la US Preventive Service Task Force también hizo una modificación, una adaptación de esa canadiense en el 84. Surge en el 93 Cochrane, que es una de las bases de datos fundamentales para los estudios de metaanálisis, que nos ayudan inclusive a tener una fuente bien rigurosa de la evidencia científica existente sobre temas específicos. El SEM en Oxford, en la Universidad de Oxford en el 95, y luego en el 2000 el sistema CREI, que fue ya adoptado, que fue inclusive publicado por primera vez ya como un artículo, como un trabajo general en el 2004 en el British Medical Journal,
que permitió que se sentara en la base para que la Organización Mundial de la Salud lo convirtiese en una metodología que todas sus guías de recomendación iban a utilizar posteriormente. Yo siempre digo que cuando nosotros tengamos todas nuestras guías de manejo a nivel nacional en el modelo GRADE, vamos a dar un salto exponencial respecto a lo que nosotros tenemos desde el punto de vista científico, pero tenemos que producir más data, tenemos que producir más cosas, como por ejemplo tú decías que ustedes no tienen todavía un modelo, un marco para eso. Bueno, tú tienes para producir la data, tú tienes cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que luego esa categoría de evidencia científica se vaya elevando. De manera general, la calidad de la evidencia se gradifica en 5 niveles. Dentro de cada uno de ellos hay diferentes niveles, siendo el primero, desde el punto de vista clínico, cuando nosotros analizamos las decisiones respecto a una intervención clínica como tal, los ensayos clínicos randomizados, siendo uno de los criterios más importantes para la toma de decisiones. Esta es una modificación que hizo la US Agency for Healthcare Research and Quality, que sumarizó o sistematizó 4 de ellos. Es uno de los ejemplos que se tienen. Sin embargo, muchos de los componentes que afectan la evidencia tienen que ver primero el sesgo, inclusive de los mismos investigadores, la inconsistencia de los resultados, y vamos a ver ahora cómo le hacemos un proof check a un artículo, a un trabajo, a lo que nosotros tengamos acceso. La evidencia indirecta que puede aparecer, la imprecisión inclusive dentro de los resultados, inclusive los sesgos de publicación, lo que le pasó a Tamayo. Tengo una revista que lo que quiere publicar cosas y no le importa qué tipo de cosas se vayan a publicar ahí y te lo tira, ¿bien? Entonces, haciéndole que yo, papá, mira, aquí se ve diferente. Cuando hacemos una evaluación de la calidad de evidencia, lo primero que nos tenemos que preguntar, y vamos a hacer el ejercicio como si nosotros fuéramos revisores de un trabajo científico, vamos a irnos directamente al diseño del estudio. Yo sé que cuando empezamos a leer un artículo, lo primero que leemos es el abstract, y decimos, a ver si el abstract me convence para yo seguir. Pero cuando estamos analizando de forma crítica, pues lo primero que vemos es el diseño del estudio. Entonces, vamos primero ahí a analizar qué nos dice. La mayoría de las publicaciones que son de datos empíricos utilizan ensayos clínicos y estudios observacionales, que la mayoría de ejemplos que ustedes van a ver en muchas publicaciones científicas que tienen que ver con el aspecto clínico, que obviamente los ensayos clínicos, como yo les mencionaba, desde el punto de vista de intervenciones, pues son una de los datos o de los diseños que son más robustos para poder tener, obviamente, evidencia confiable. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay algunas excepciones que van a afectar los ensayos clínicos. Por ejemplo, efectos adversos raros que puedan aparecer, poblaciones muy pequeñas que nosotros no podemos tener acceso a ellas, que vamos a sobredimensionar probablemente algún tipo de conclusión basado en un ensayo clínico que sí probablemente tuvo mucha rigurosidad en su diseño, pero que carece de esa característica que desafortunadamente el investigador tiene que considerar como una limitación. Y de hecho debe de hacer un análisis muy concienzudo, y eso es muy importante, porque dentro de una publicación, el investigador debe ser lo suficientemente humilde como para poder entender sus limitaciones. No la debe ver como si fuese algo que afecte en la calidad del trabajo, sino que todo lo contrario, y que yo lo consideré, pero desafortunadamente no me funcionó. O sea, no me fue como yo quería. En los artículos observacionales, que muchas veces confundimos cuando estamos haciendo investigaciones clínicas, creemos que porque yo estoy haciendo un orden de procesos, ya ese estudio, que es simple y llanamente observacional, tiene categoría de un ensayo clínico. Error garrafal. ¿Bien? Y eso obviamente también lo tenemos que entender, porque a pesar de que los estudios observacionales son muy buenos, nos dan información importante,
tienden a tener también muchos sesgos, ¿bien? De interpretación. Entonces, elementos que hay que tener en cuenta para el diseño, la pertinencia, qué diseño yo utilicé realmente, si es adecuado para la pregunta de investigación que yo estoy formulando, la calidad metodológica para el análisis de los datos que yo estoy utilizando. Realmente yo estoy haciendo análisis que los supuestos del mismo se puedan cumplir. No es solamente que se vea qué lindo que hizo una ANOVA, es que la ANOVA tiene unos supuestos. Y si los supuestos no se cumplen, usted no hizo una ANOVA. Bien, y desafortunadamente viene el revisor número 1 y le dice: su trabajo es una porquería. No se va a publicar en esta revisión. Siempre el revisor número 1 es el malo. Por eso yo siempre soy el revisor número 2. Y obviamente los grados de aplicabilidad que pueda tener eso en la relevancia clínica. Lo segundo, la calidad. Y ahí viene algo muy subjetivo, porque ¿qué tiene calidad? Depende muchas veces como que de una consideración muy particular del individuo, porque es muy subjetivo. Sin embargo, se refiere específicamente a dos componentes: los métodos y cómo se ejecutó la investigación, cómo se hizo la colecta de la investigación. Y obviamente, tú tienes que definir muy bien, para poder hacer esas dos cosas, tener criterios adecuados en el diseño, que lo vimos previamente, ¿eh? O sea, verlo bien. Elementos que se tienen que considerar, por ejemplo, cuando estamos haciendo la investigación clínica, la asignación o el allocation concealment, que es una de las características que mejora mucho la calidad del estudio. El blinding también, que es el cegamiento de las intervenciones que vayamos a realizar, y también la calidad del seguimiento. Cada qué tiempo voy a ver de nuevo al participante o al objeto de estudio o la intervención que voy a hacer, cómo yo le estratifico de manera correcta y que todo lo que voy a realizar ocurre en los mismos tiempos. Sino que, bueno, porque llegó hoy, ya vamos a verlo, porque ya está aquí. A ver, es que no te toca. Entonces vas a alterar. ¿Por qué? Porque hay factores también que inciden en el sesgo de la interpretación. El medio ambiente, la temperatura, bueno, no les tengo que contar tanto de eso, pero ya ustedes saben que esos son elementos también importantes. La consistencia. La consistencia se refiere a la similitud que tienen los estimados, tanto en el efecto entre los diferentes estudios que hay. ¿Qué cosas se han publicado? Hice una revisión científica robusta que me validó a mí mi diseño. Y yo insisto en que no es así, que no, que aunque se hayan publicado 100 artículos en el que no se ha establecido ninguna relación entre el autismo y la vacuna, yo quiero que el autismo se relacione con la vacuna. Porque sí, entonces hay un problema de consistencia, ¿no? Hay una inconsistencia, y eso obviamente va a depender del investigador en el diseño que vaya a ejecutar. De nuevo, muchos resultados pueden al final decir que sí existe una relación entre A y B. A ver, pero es que tu interpretación está errónea porque tu diseño tiene un problema, porque la calidad tiene un problema y porque la consistencia de los resultados no son de hecho consistentes. De hecho, de ahí viene que nos dimos cuenta que esa tontería viene de ahí, por una falta de consistencia, inclusive en los análisis que se hicieron. Y eso obviamente tiene que ver y se puede identificar con las direcciones del efecto, la magnitud del efecto y también las estadísticas. La significancia de las estadísticas que yo voy a encontrar dependiendo de cómo yo manipule la data y yo la interprete. Es uno de los rasgos actuales. Yo traté de traducir directness, pero la RAE dice que directitud no existe, así que me perdonen la inconsistencia con el castellano, pero yo no sé cómo se traduce. Entonces, tiene que ver con, por ejemplo, en grade, en la metodología, habla de que los resultados respondan a la pregunta de investigación directamente, o que si existen diferencias importantes entre la población que yo estudié versus la población objetiva.
si hay una intervención evaluada versus una intervención que es de interés. El comparador que yo utilicé versus el comparador que es relevante. Si hay desenlaces que son medidos versus lo que son importantes para los participantes, para los pacientes. A mí no me gusta mucho utilizar muchas palabras pacientes, pero en clínica se sigue utilizando. Entonces, hay una relación menos directa dentro de esos conceptos cuando, por ejemplo, yo tengo participantes dentro de un estudio determinado que son muy distintos. Y ahí pueden entrar factores demográficos, factores económicos, etcétera, etcétera. Todo esto te puede afectar inclusive tus propias interpretaciones. Cuando tú tienes tanta diversidad que tú no puedes controlar ni hacer un análisis crítico dentro de los grupos. Lo segundo es que las intervenciones que tú estés estudiando sean diferentes. Que tú a uno le das acetaminofén, a otro le das ibuprofeno, a otro le das otra cosa. Entonces, todo eso, aunque tú lo tengas todo en una base de datos, no necesariamente te va a facilitar una buena interpretación en la calidad de la evidencia que tú vas a tener. Tú tienes una muy buena base de datos, fantástica, que colectaste durante 50 años, que nos sirve para nada. Bien, desafortunadamente. Y eso a veces hay que decirlo de manera tangente. Bien, también los desenlaces sustitutos, que también es un fenómeno que evalúa también en la calidad de la evidencia, que nos habla de variables que son de tipo biológico, bioquímico, inclusive hasta de tipo fisiológico, que pueden medirse en un periodo de tiempo determinado y que nosotros asociamos A con B de manera directa. Bien, VIH causa SIDA. Bien, eso lo sabemos. Bien, pero si yo digo que hay otros factores como la nutrición que pueden causar el SIDA, entonces, ¿qué pasa con el surrogate outcome? ¿Qué pasaría entonces con lo que yo estoy diciendo que es mi etiología o con mi factor etiológico que está directamente asociado con? De nuevo, ustedes probablemente han visto muchas historias de gente que lo han hecho al revés y que han dicho que eso no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, aquí pusieron, no me volví porque yo mismo me auto voy por traigo una presentación. La carga viral de VIH, los niveles de colesterol y el infarto del miocardio, la hemoglobina glicosilada y las complicaciones microvasculares que se dan en la diabetes, etcétera, etcétera, son ejemplos que nos ayudan a poder determinar que vamos a tener desenlaces obvios dentro de una data determinada porque todo el tiempo se ha observado eso y hay mucha evidencia ya. Tú no tienes que volverla a demostrar, ya está demostrada. ¿Bien? Entonces, el Centro para la Medicina de la Evidencia de Oxford utilizó 5 niveles para estos grados de nivel de evidencia. Como yo les mencionaba al principio, los ejemplos que habíamos visto tenían que ver con los aspectos que eran clínicos, pero obviamente los niveles de evidencia no necesariamente tienen que ver con un simple y llanamente intervenciones clínicas. Hay estudios epidemiológicos, hay muchísimas otras cosas más en la salud que son muchísimo más relevantes, yo digo a veces, que lo que pasa. A veces ni siquiera nos percatamos que en vez del cuerpo tenemos que observar otras cosas. Entonces, el primer nivel habla de los metaanálisis. La palabra satánica para todo el que está haciendo un PhD en su vida, ser su primer metaanálisis. Eso es facilísimo, pero al final del libro no tiene tanto que darle ese 200 artículos que obviamente tú lo sopesas, o sea, hacer un metaanálisis con un volumen de cosas así. Los ensayos clínicos aleatorizados, que los dos están en el primer nivel, los estudios de cohorte, los estudios de casos, la serie de casos y estudios observacionales, y en el nivel 5, la opinión de los expertos y los consensos, que de nuevo, cuando Estrella lo mencionó, a veces nosotros tendemos de manera automática a infravalorar uno de ellos, y decir, bueno, si no fue un ensayo clínico autorizado, a ver, es que hay cosas que tú no las puedes hacer por un ensayo clínico autorizado. O sea, por más que tú te lo propongas, que no lo vas a poder hacer. Lo que tú vas a poder hacer es un estudio de cohorte y eso no significa que tenga menor valor.
Lo que pasa es que los controles son tan rigurosos para un ensayo clínico aleatorizado que todas las variables tú las puedes dirigir dentro de tu diseño de estudio. ¿Ven? Y eso hace que sea más robusta la interpretación a la que tú vayas a llegar. ¿Ven? Pero todas tienen valor, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Y muchas de los niveles 5 se convierten en nivel 1. ¿Por qué? Porque alimentan la razón de ser de la elaboración de un ensayo clínico después. Bien, o sea, que siempre hay informaciones que se colectan, inclusive en la serie de casos. Por eso ustedes ven que muchos de los congresos de las sociedades científicas tienen secciones para serie de casos, porque en la serie de casos, bien, me pasó un caso. Y ese caso yo lo discuto con otro que le pasó en otro lugar y otro que le pasó en otro lugar, y de repente hacemos una red de colaboración en el que hacemos nuestro primer ensayo clínico estandarizado de casos de algo muy raro. ¿Ven? Y de repente es algo que puede elevarse en categoría. También existe el Critical Appraisal Skill Program, que es una plataforma que nos permite categorizar los datos y evaluar los datos que tenemos de manera crítica. Tiene una lista de verificación que están diseñadas para cada uno de los estudios. Por ejemplo, ustedes entran a la página del CASP y pueden encontrar esto, que son fichas completas. Ustedes pueden llenar como si fuera una lista de cotejo de los datos que se presentan. Cumple la pregunta pico, sí, ¿cuáles fueron? Tal, la define. Se pueden identificar y eso va haciendo tú puedas categorizar dependiendo del tipo de diseño de estudio, si es una revisión sistemática, si es un estudio cualitativo, si es un estudio de cohorte, etcétera, etcétera. Te da un checklist estandarizado, pero tú puedes validar la data que se está publicando y tú te puedes servir como una herramienta para eso. Obviamente también el modelo Gray también está disponible para poder descargarlo como checklist que tú puedes identificar en alta, moderada, baja y muy baja. Las recomendaciones en las guías de manejo, por lo general las categorizamos de esta manera. Cuando tenemos recomendaciones altas, tenemos recomendaciones moderadas, bajas y muy bajas, dependiendo de si hay un muy probable el efecto estimado esté cerca del efecto real. Cuando es muy alta, probable que el efecto estimado sea cerca del real, pero que pueda cambiar, y que sea muy diferente el efecto real porque hay una limitada confianza de los datos que estoy presentando. ¿Y qué afecta todo eso? Lo primero tiene que ver con el sesgo, porque la metodología no fue muy buena, porque hay falta en el diseño, lo que ya hemos discutido, la inconsistencia, que ya también la vimos, la evidencia indirecta, que por ejemplo hay datos que no responden a una pregunta de investigación y porque tú la estás analizando si no fue una pregunta de investigación tuya, a menos de que tú hagas un análisis crítico de por qué razón tú incluiste esa variable para estudiarla. La imprecisión, para, por ejemplo, cuando hay intervalos de confianza demasiado altos, muy pequeños. Hay un gráfico muy chulo que tiene unas barras con un intervalo de confianza larguísimo y nosotros le dicen, a ti no te confiamos nada. El intervalo de confianza demasiado alto. Y obviamente el sesgo de publicación, que creemos que solamente se publican los datos que son positivos y que los datos que son negativos no tienen ningún valor. Entonces también se clasifica qué tan fuerte y qué tan débil es ese tipo de recomendación dependiendo del beneficio que se hace en la interpretación en el beneficio de los riesgos y viceversa. Muchas veces nosotros vamos a ver que hacemos un ensayo, leemos un ensayo clínico de una vacuna y esa vacuna tiene efectos secundarios, ¿sí? Y el investigador hace un análisis de esos efectos secundarios, pero ¿qué pasa? Los resultados beneficiosos para la población son superiores a esos efectos secundarios que son inferiores en cuanto a porcentaje de aparición de los mismos. ¿Significa que eso va a tener una recomendación baja? No, en lo absoluto. Va a tener una recomendación fuerte porque los beneficios son superiores en el análisis que hacen los autores versus la aparición de los efectos secundarios que pueden estar asociados a una intervención determinada. Utilicé
de nuevo el ejemplo de la vacuna porque fue muy en boga esa discusión. Y también, obviamente, el análisis que nosotros vamos a hacer respecto a los diferentes grupos. Hay una muy alta vulnerabilidad de una población a contraer ébola, pues yo voy a vacunar a esa población, aunque los beneficios probablemente no sean tan superiores como una vacuna que tiene un 95% de eficacia, pero tiene un 75%. Bueno, pues eso es un beneficio superior a que te enfermes con ébola. O sea, son elementos que fortalecen la recomendación porque se hace un análisis ya de resultados directos que puedan ser. Estos son ejemplos. Por ejemplo, PrEP para la prevención del VIH tiene una calidad de evidencia alta, fuerte a favor, pero por ejemplo los antibióticos para una faringitis viral tienen una recomendación alta en contra, entonces, bueno, en contra. Y es muy interesante porque a veces lo que la gente que no tiene, que no está muy versada en la interpretación de la evidencia científica, no, eso está, tienen una recomendación alta, hay que darle antibióticos. No, es que es en contra. O sea, exactamente, igual que por ejemplo la aspirina en prevención primaria cardiovascular, la calidad de la evidencia es baja porque se han encontrado muchas evidencias que sí, que no, que sí, que no, pero es débil según se interpretan algunos datos. O sea que hay algunos estudios que pueden ser, otros que no. Y tú entonces los dejas en el medio y los tienes como una recomendación débil o moderada, dependiendo de la interpretación de la cantidad de datos que tú vas a tener. Y bueno, hay otros ejemplos que podemos utilizar. También está el Stroke, que es otra plataforma súper interesante se utiliza mucho en los estudios epidemiológicos. Fue justamente para la realización y difusión de estudios observacionales y así fortalecer la robustez de la presentación de los mismos. En el Stroke también hay una plataforma que te permite descargar los formatos de evaluación para interpretar los estudios que nosotros hacemos. Inclusive, yo cuando hago cualquier trabajo de investigación, yo me hago yo mismo una crítica en el diseño basada en algunos de estos lineamientos porque se espera que voy a tener unos resultados. Entonces, si mis resultados, sean buenos o sean malos, van a depender del diseño y la metodología que yo implementé, por donde yo tengo que empezar es criticándome si yo estoy realmente haciendo un diseño que tenga la calidad suficiente posterior para que cuando los datos estén, me sirvan para una interpretación adecuada. Sí, es muy frustrante porque al final del día uno se vuelve su propio enemigo. Pero sí. Entonces, en sentido general, nosotros vamos a tener 7 pasos que tenemos que dar para nosotros poder analizar si lo que estamos leyendo realmente tiene una robustez o tiene una evidencia científica importante. Lo primero es verificar la fuente. ¿De dónde viene? En una revisión de pares, una revista que está en revisión de pares, ¿esa revista existe? Vamos a preguntarle tal vez a Scopus, a Web of Science, dónde es, si esa revista aparece en algún sitio. El ejercicio es muy fácil, usted coge el nombre, lo pone y lo busca y ya. Y ahí le dice si existe o no existe. Es una tontería. Analizar el tipo de estudio. ¿Qué evidencias se pueden dar a partir de los resultados que tiene este estudio? ¿Son de nivel A, son de nivel medio o son de nivel bajo? Y dependiendo del diseño que van a tener. Ya yo voy viendo de manera crítica si eso encaja en alguno de los niveles de evidencia que hemos discutido. Si tiene una validez interna, la discusión mágica. ¿Tiene ese estudio una validez interna? Si tiene un grupo control, si es aleatorizado, si es prospectivo, si los sesgos se minimizaron, es decir, el investigador hizo un análisis de sus sesgos propios en los estudios cualitativos. Yo aprendí que había una cosa que se llama reflexividad. Se los digo, uno aprende todos los días cosas nuevas. Yo escribí un artículo cualitativo hace un tiempo para un estudio que estaba haciendo estigma. Y cuando estábamos hablando de la discusión, le dice mi co-investigadora, "Ay, tenemos que hacer un análisis de reflexividad". Y,
que vaya, que ella es de otra área, que de analizar el comportamiento, soy un vil clínico. Y me dice ella, no, sí, sí, tenemos que hacer un análisis de reflexividad. Y le digo, yo no, y le digo yo no voy a hacer, porque, ¿por qué no? Claro que sí. Cuando yo busqué todos los antecedentes de cómo hacer un análisis de reflexividad, yo, eso es el análisis de las limitaciones, pero de una forma más reflexiva, de por qué razón yo no llegué. Ok. Eso es muy importante. Déjeme decirle que yo le hago análisis de reflexividad a todo lo que yo hago, aunque no lo ponga en un artículo. Porque hay cosas que nos pasan en el campo cuando estamos haciendo recolecta de datos, que usted dice, wow, mira, no era un objetivo de mi investigación, pero mira qué interesante, o sea, que son cosas cualitativas, que uno realmente no la analiza. Marija decía que ella no es médico, pero que tiene mucho tiempo pregando con médicos. Yo digo lo contrario, yo soy médico, pero tengo tanto tiempo lidiando con los psicólogos. Y ya yo creo que muchas cosas he tenido que aprender. Entonces, los métodos estadísticos que utilizamos, si hacemos análisis apropiado de los datos, si hacemos los intervalos de confianza y los interpretamos bien, de manera correcta, los resultados, la interpretación que le damos, si son consistentes, si tienen datos que son clínicamente relevantes o de importancia, si el tamaño demuestra que nosotros utilizamos es adecuado, si es posible hacerlo y si hay limitaciones dentro del mismo. La consistencia externa. Y aunque usted quiera decir que usted recreó la humanidad y la creó a partir de usted, no es verdad. Cuando usted llegó, ya muchos habían pasado. Quiere decir que usted, por más nuevo conocimiento que esté creando, hay alguien que se le ocurrió algo antes. Que tal vez no lo hizo con los mismos criterios que usted lo hizo. Qué bien, fantástico. Pero alguien lo pensó y por casualidad lo escribió. Así que hay que ser consistente con muchas de las cosas que tenemos en el acervo científico existente en el área que estamos investigando. Porque, y si no, ¿por qué razón es que lo tuyo es tan diferente? ¿Ven? Y obviamente ahí tú vas a tener que hacer un análisis de explicación del por qué tú no tienes una consistencia externa con lo que hay. Y obviamente, al final, la evidencia que se tiene, la evaluación de la fuerza de la recomendación. Que los autores emiten, la voz del autor, que es la última parte, la discusión y las conclusiones. A veces uno dice, wow, la conclusión es tan ching, es lo más poquito, pero ese es el único momento, bueno, hay dos momentos en el que se escucha la voz del autor. El autor habla cuando presenta sus objetivos, ¿ven? Su pregunta de investigación. Y el autor habla cuando da sus conclusiones. Porque inclusive cuando discute sus resultados, está haciendo un eco de las voces de los demás. ¿Ven? En sus palabras, obviamente, pero se escucha la voz del autor en la conclusión, que ahí es donde nosotros decimos, nosotros entendemos que a partir de nuestro trabajo, de nuestro hallazgo, recomendamos X, recomendamos hacer tal cosa, entendemos que se puede hacer tal cosa, entendemos que podemos responder mejor a esto con esto. ¿Bien? Y ahí se escucha al final la voz. Esa voz, en muchas ocasiones, quien no sabe de cómo se elabora todo lo demás, la malinterpreta. E interpreta cuando tú dices, a partir del conocimiento que nosotros tenemos, creemos o concluimos tal cosa. Pero ¿por qué no dice que eso? Porque la ciencia no es concluyente de esa manera. Y porque no te va a decir que radicalmente es esa la posición, porque es a partir del conocimiento que colectaron en ese preciso momento los autores. Y con eso termino. Así que muchísimas gracias.
Y preguntas, se me olvidó decir que me podían poner en el camino, así que si hay alguna pregunta, sí. Bueno, felicitarles, que también muchas cosas. Igual aquí anotando, de hecho. ¿Sabes? Quería preguntarle, por ejemplo, los protocolos que se elaboran por lo de las sociedades científicas. ¿Esto sería un estudio metaanálisis o un estudio de PERS? No, un protocolo parte de muchos estudios empíricos que se hicieron para muchas cosas. ¿Por qué? Porque un protocolo, dependiendo del objetivo obviamente que sea, muchos de ellos vienen o de ensayos clínicos que se realizaron, y lo que hace un comité es que analiza todo eso y lo da como una recomendación. Como si estuviese haciendo eso que tú dices de una forma simple, de decir un metaanálisis de lo que existe en el momento respecto a una recomendación determinada. Sin embargo, un metaanálisis tiene una metodología como tal. Y las guías y los protocolos tienen un objetivo, que es la ejecución de acciones. Entonces, tú puedes realizar un metaanálisis que luego se convierta en un protocolo. Pero el diseño como tal de un protocolo tiene una ejecución. O sea, es un quehacer. Tú ves el esquema que tú presentaste para la RCP. Eso derivó probablemente de no sé cuántos estudios, probablemente. Y la AJA se sentó un día y dijo, vamos a analizar todo lo que hay respecto a RCP. Y lo hizo probablemente como una publicación. De hecho, probablemente hicieron un metaanálisis y lo publicaron y lo mandaron a Cochrane probablemente, pero de ahí derivó a una guía. ¿Por qué? Porque la guía es una ejecución diaria. Lo que te dice es que yo hago en 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no puede tener mucha palabrería. Porque no puede tener mucha palabrería. Entonces, al final, tú tienes que convertirlo en algo como práctico. Pero, ajá.